Bienvenidos a Paréntesis Podcast. Qué gusto volverlos a ver. Es una bendición la oportunidad que tengo hoy de poder compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. Y hoy quiero arrancar con un tema del cual creo que todos hemos escuchado hablar, y es el tema de buscar a Dios, o qué implica buscar a Dios más bien. Y yo creo que el buscar a Dios es algo que hemos escuchado en todos lados. Todos nos dicen, nos han aconsejado, o bien nosotros hemos aconsejado, mira, busca a Dios. Cuando estemos en algún problema nos dicen, busca a Dios. O nosotros en algún momento pues hemos aconsejado a alguien de buscar a Dios, ¿verdad? Y miren, vamos a entender qué es lo que implica buscar a Dios. Porque yo creo que por no entender o por no comprender qué significa o qué es lo que implica el buscar a Dios, es también que nos privamos de muchas de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Creo que se nos ha enseñado mal el hecho de nosotros buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que me acompañen en esta palabra, en este mensaje, que yo espero que sea de una bendición para todos ustedes. Y entrando al tema de buscar a Dios, ¿qué es lo que implica en realidad a buscar a Dios? O bueno, vamos a empezar. Yo creo que lo importante ahorita, o lo primero que debemos de hacer, es encontrar cuál es el fundamento bíblico, porque esto de buscar a Dios no es algo que se haya inventado, únicamente una frase que se haya inventado o que nos hayamos inventado. Tiene su fundamento bíblico. Y les quiero poner un ejemplo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que a lo largo de la palabra de Dios, Dios nos está instando en todo momento a que lo busquemos, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 16:11. Y aquí podemos ver un ejemplo. Dice, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en Primera de Crónicas 16:11. También lo encontramos en Salmos 27:8. Y dice, mi corazón dice de ti, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Mateo 6:33, aquí vamos al Nuevo Testamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículo del 7 al 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Aquí solo les menciono algunos de los versículos, porque son muchos, donde Dios nos manda a buscarlo a Él. Pero tenemos que en primer lugar entender qué implica el hecho de esa palabra buscar, ¿verdad? Y si nos vamos al Antiguo Testamento, básicamente donde aparece la palabra buscar, si nos vamos a la raíz, al original, al hebreo, viene de la palabra hebrea darash, y darash significa en persecución o búsqueda. Dice también que es escudriñar, hacer averiguar, indagar, inquirir. Aquí estamos viendo que no es nada más de creer. El hecho de buscar implica, dice, averiguar, indagar, inquirir, escudriñar. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento. La palabra buscar en el Nuevo Testamento viene del griego seteo. Y esta palabra seteo significa adorar, pedir, preguntar, procurar, requerir. Nos damos cuenta que es básicamente lo mismo que nos habla el Antiguo Testamento. Y esto también, esta palabra también nos dirige a la raíz griega putzanomai. ¿Y qué significa esa palabra? Dice, implica la búsqueda de algo escondido. Miren, aquí nos podemos dar cuenta que buscar implica mucho más del simplemente hecho de creer en Jesús. Aquí estamos hablando ya de otro nivel espiritual. Y estamos hablando de la palabra búsqueda implica el hecho de escudriñar, averiguar, buscar algo que está escondido. Simplemente cuando escuchamos la palabra buscar, sabemos que es algo que no está a la vista, porque definitivamente aquí la misma palabra nos está diciendo que hay que buscarlo, no lo tenemos a la vista. Por eso dice aquí que en esta palabra punzanomai, que es del griego, dice implica la búsqueda de algo escondido. Entonces aquí nos podemos dar cuenta
¿De qué nos está hablando Dios cuando dice que busquemos su rostro, que lo busquemos continuamente, que lo busquemos a Él primeramente? Nos está ya dando una luz de que no implica esto únicamente el hecho de creer en Jesús. Va mucho más allá de únicamente creer en Jesús. Y el no entender esto también nos priva de todas las bendiciones que trae el hecho de buscar a Dios. El hecho de buscar a Dios, vamos a leer ahorita en un momento, los versículos donde nos habla de una promesa al momento de buscar a Dios. Porque también cuando buscamos a Dios, vamos a ver que hay una promesa de que lo vamos a encontrar, que Él se acercará a nosotros. Y miren, el hecho de que nosotros lo encontremos, que Él se acerque a nosotros, nos va a dar entendimiento de nuestro propósito en esta tierra, que la misma palabra nos va. Y nos va a traer también esas bendiciones espirituales principalmente, pero también materiales, porque también Dios promete hacerse cargo de todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra si ponemos nuestra mirada primeramente en Él. Y poner nuestra mirada primeramente en Él implica más allá de solo decir primero Dios o ir con una lista de peticiones. El ponerlo a Él primeramente como nuestra prioridad en nuestra vida implica el someternos a Él, el que sus sueños sean nuestros sueños, el que vivamos para el propósito y los sueños de Dios, no para los nuestros únicamente. Entonces, eso nos dice mucho. ¿Y qué promesas tenemos al buscar a Dios? Aquí vamos a leer algo sobre eso. 2 Crónicas 7:14. Este es un versículo muy conocido, pero poco entendido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Vemos aquí que hay varios supuestos, varias situaciones o requisitos. Dice, si se humillare mi pueblo, primero hay que humillarse de verdad. ¿Cuántos nos humillamos ante Dios en realidad? Sobre el cual mi nombre es invocado. Invocando su nombre, hay que invocar su nombre. Y oraren, dice. Y otro requisito. Y buscar en mi rostro. Es decir, no es únicamente venir con frases de primero Dios. Sí, yo sé que Dios está conmigo. Yo creo en Dios. Buscar en mi rostro representa, implica una acción de inquirir, de escudriñar, de averiguar. Y también dice, y se convierten de sus malos caminos. Aquí viene también una implicación en relación al arrepentimiento. Dice, entonces, aquí, o sea, cumpliendo esto, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos las bendiciones que vienen, pero vemos también los requisitos que hay. Es esta búsqueda la que quiere Dios de nosotros. Entonces dice, así Él oirá desde los cielos. ¿Y qué hará? Nos va a perdonar de todo lo que hacemos, pero también sanará nuestra tierra. Y no solo es sanar nuestra tierra material, no es solo sanar nuestras finanzas, sanar nuestra familia, sino sanar nuestro corazón, todo lo malo que hay aún en nuestro corazón, también todas las heridas que podamos tener en nuestro corazón. Salmo 9:10 también lo dice. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste, pero ¿a quiénes? A los que te buscaron. Pero ya entendemos qué es buscarlo, porque para hablar solo de decir primero Dios o yo creo en Dios, creo que hay muchos los que pueden decir eso, pero no obtienen la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no están buscando de verdad el rostro de Dios. Únicamente utilizamos a Dios o queremos a Dios para que cumpla nuestros propios deseos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios, y les puedo mencionar varios, ¿verdad? Salmos 27:8 dice, mi corazón dice de ti, busca mi rostro, tu rostro, Señor, buscaré. Dice Salmos 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Miren, qué importante eso, pues está hablando de poner primeramente a Dios y no nos va a hacer falta nada. Y el buscarlo y el ponerlo Él en primer lugar no significa únicamente ir con una lista de peticiones. Eso, estamos equivocados con eso, porque yo creo que eso todo lo hacemos. Hasta la gente, incluso lo que no le interesa acercarse a Dios, viene con lista de peticiones, andan haciendo rituales, pensando que eso es lo que le agrada a Dios, cuando entendemos que el buscar su rostro implica más allá
de únicamente mencionar su nombre, de únicamente irle con una lista de peticiones. El buscarlo es escudriñar, averiguar qué es lo que le agrada a Dios, conocerlo a Él, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Y en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Mira, esta es la promesa. O sea que si lo buscamos, sí lo vamos a hallar, pero esa búsqueda requiere un tiempo, esa búsqueda requiere un esfuerzo. Y dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ya entendiendo esta palabra buscar, podemos ya tener otra idea, otra noción, otro tipo de entendimiento a la hora de leer estos versículos. Ya no el entendimiento que teníamos pensando que buscar únicamente es mencionar su nombre e ir con una lista de peticiones. Ya sabemos qué implica buscar. Miren, estamos en los últimos tiempos y esto es una realidad. El que no lo quiera ver es porque en realidad necesitamos tener un corazón humillado, un corazón sensible a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios está hablándonos. Estamos en los últimos tiempos. Solo con leer nuestra Biblia, con conocer un poco de nuestra Biblia, nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Dice su palabra también que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde todos se daban en casamiento, todos estaban distraídos en las cosas del mundo, estaban distraídos en los shows, en los deportes. Ahora con esto no digo que los deportes sean malos o las cosas totalmente de este mundo sean malas, no, pero todos estaban distraídos en eso, en vez de buscar el rostro de Dios, en lugar de conocerlo a Él, en lugar de conocer su palabra, de sus propósitos, sus planes, todos estaban desviados, yendo sobre sus propios deseos, sobre sus propios sueños y en las distracciones de este mundo. Estamos en estos últimos tiempos, iguales que en los tiempos de Noé, donde Dios le habló a Noé que hiciera el arca, que también le habló para que pudiera hablarle a los habitantes de la tierra de que venía un diluvio. Sin embargo, estamos como en esos tiempos en donde de Noé se burlaron en ese momento, tomándolo como ridículo, tomándolo como mentiroso, tomándolo como exagerado, como se hace en estos tiempos, porque vemos también en estos tiempos que cualquier tipo de profecía, cualquier tipo de prédica que vaya enfocada en establecer o en hablar sobre la venida de Dios se toma como exagerada muchas veces, ¿verdad? Y es por eso que estamos en los mismos tiempos donde eso se toma como poca cosa. Recordemos que si Dios no ha venido aún, es por pura misericordia de Él, porque no nos quiere venir a traer en el estado en el que estamos. Pero también su palabra dice, y lo vemos en los libros de los profetas, cómo esa gente en ese tiempo les decía a los profetas, los trataba de mentirosos, los trataba de exagerados, diciéndoles esas profecías nunca se hacen realidad, en lugar de decir gracias Dios, porque el juicio que tú has destinado para nosotros aún no ha venido, porque has tenido misericordia de nosotros. Esa tendría que ser la actitud de ellos. Sin embargo, ellos lo tomaban como poca cosa, como se toma ahora, pensando que Dios está trazando simplemente, o no quiere, o simplemente es mentira eso de la venida de Dios, o de que estamos en los últimos tiempos, cuando en realidad, si Dios no ha venido es porque está únicamente dándonos los últimos momentos para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y por eso nos dice su palabra en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí podemos entender, dice, buscad a Jehová, pero solo cuando, mientras pueda ser hallado. O sea, quiere decir que va a haber un momento en que ya no va a poder ser hallado. También dice, llamadle en tanto que está cercano. Quiere decir que va a llegar el momento en que ya no estará cercano, porque estamos en los últimos tiempos, la venida de Jesucristo está cerca. Y la única razón por la cual no ha venido es únicamente porque está dándonos los últimos momentos para que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él sí es amoroso, porque Él sí es misericordioso, porque su voluntad, como lo dice Mateo también, su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento. Por eso también nos lo dice Juan 3:16,
que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y con qué propósito? Para que nadie se perdiera, para que todos pudiéramos obtener la vida eterna, que eso va más allá. Pensamos que solo con creer en Jesús ya se acabó todo. Y con creer en Jesús, gracias a Dios, nosotros tenemos la salvación de la paga del pecado. Pero ese solo es el principio, ese es el grado o el nivel espiritual más bajo que hay, porque simplemente es por gracia el hecho de que nosotros seamos salvos. Pero la entrada al reino de los cielos, todo lo que viene, las promesas que Dios, valga la redundancia, nos está prometiendo, ya requieren una búsqueda, requieren inquirir, escudriñar, averiguar, dedicarle tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos está dando tiempo para que nosotros lo busquemos. ¿Y saben cuál es la esperanza? De que si nosotros no tenemos deseo de buscarlo, podemos también pedir eso. Dios también previó esa situación, sabía cómo éramos nosotros, y también en su palabra nos dice que Él es el que pone el deseo en nosotros de buscarlo, de buscar hacer su voluntad. Por eso dice, el Señor es quien pone así el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. O sea, es solo de pedirlo. Señor, no tengo deseos de ti, no tengo ganas de buscar de ti, me llama más la atención las cosas de este mundo, pero sé que tú puedes poner ese deseo en mí. Miren, esa es una oración muy poderosa, es una oración sencilla, pero es una oración también transparente, genuina, humilde, que a Dios le agrada. Y créanme que Dios hace la diferencia, porque por lo menos yo puedo dar testimonio de eso, que aún en mis peores momentos, sin querer nada de Él, hice este tipo de oración, y como forma sobrenatural Dios con el tiempo comenzó a poner un deseo, una inquietud por buscarlo a Él, aunque yo no quería. Entonces hay esperanza en Él. Dios tiene misericordia de nosotros. Estamos en los últimos tiempos. No perdamos, no retrasemos más nuestro acercamiento, nuestra búsqueda a Dios. Busquémoslos mientras pueda ser hallado. Que Dios me los bendiga y espero verlos en el próximo programa.